yo quiero referirme a las medidas que ha tomado el presidente de la República, Luis Abinader, por este crecimiento, ¿verdad? Por este incremento, mejor dicho, en los casos de COVID-19 en la República Dominicana en las últimas semanas. Ayer se dieron a conocer algunas medidas. Se tiene entendido que hoy saldrá el decreto y que se empezarán a aplicar a partir del día de mañana, jueves 27. La gente ha visto ya el movimiento con relación al toque de queda, que ahora toda la semana de lunes a domingos hasta las 8 de la noche y 3 horas para libre circulación. El expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la tarde. Los negocios, como decía ahorita, deben cerrar a las 8 de la noche, pero la gente tendrá 3 horas más para llegar a sus hogares. Pero en medio de todo esto, hay una situación que a nosotros nos preocupa bastante. Y es lo que tiene que ver con la vacunación. El Ministerio de Salud Pública ha habilitado en todo el país alrededor de 1.200 centros de vacunación contra el COVID-19. Y las informaciones que nos llegan de estos centros de vacunación es de que en la mañana acuden algunas personas, temprano van unas cuantas personas, pero que durante el resto del día estos centros de vacunación están prácticamente vacíos, porque la gente no está acudiendo al llamado que ha hecho la autoridad de salud, el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, que ha reiterado de manera incesante el presidente de la República, Luis Abinader. Cada vez que tiene una oportunidad, hace un llamado a la población a que se vacune, a que vaya a los centros de vacunación. Pero hay mucha gente que por razones religiosas, otros porque no creen en que la vacuna funciona, porque entienden que la vacuna les puede hacer daño. Hay múltiples razones por las cuales millones de dominicanos al día de hoy no han acudido a los centros de vacunación a cumplir con un deber ciudadano. Porque ese es un deber ciudadano, ir a vacunarse. Porque si usted no se vacuna, usted puede ser un huésped de ese virus para contagiar a otras personas. Y sobre todo a personas que, por ejemplo, se hayan vacunado recientemente. Ustedes saben que tarda un tiempo en empezar a crear anticuerpos en el organismo. Y si esa persona que no está vacunada tiene el virus, muy probablemente pueda infectar a esa otra persona que se ha vacunado recientemente. Entonces, es un deber suyo como ciudadano acudir a esos centros de vacunación que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública en todo el territorio nacional. Pero hay gente en este país que solo entiende cuando le dan por el bolsillo. Hay gente que solo entiende cuando afectan sus intereses económicos. Sí. Entonces yo digo lo siguiente. El gobierno, en medio de este estado de emergencia, el artículo 262 de la Constitución de la República establece lo que son los estados de excepción. Y hay 3 tipos de estados de excepción. Está el estado de defensa, el estado de conmoción interior y está el estado de emergencia, que es dentro del cual nos encontramos en este momento y desde hace ya más de un año en nuestro país.
Y dentro de ese estado de emergencia, el Estado, el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas pueden tomar medidas excepcionales. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución, artículo 262 al 266, donde habla muy claramente de las cosas que se pueden hacer dentro de los diferentes estados de excepción que yo acabo de mencionar. Pero muy particularmente quiero señalar lo que se puede hacer dentro de un estado de emergencia que ahora va a ser prorrogado, lo acaba de decir hace un rato nuestro compañero diputado Aníbal Díaz, por 45 días más. Será conocido en el día de hoy de urgencia en la Cámara de Diputados. Bueno, pues es la Constitución que lo dice, pero no solo la Constitución. Yo los invito para que busquen la ley 2118, que es la ley orgánica sobre la regulación de los estados de excepción en la República Dominicana. Estados de excepción que están contemplados, repito, en la Constitución de la República. Busquen la ley 2118. ¿Por qué? Porque ahí dice las medidas excepcionales que pueden tomar las autoridades en el marco de ese estado de emergencia que estamos viviendo en la República Dominicana. Y como decía en principio, si a mucha gente en este país solamente entiende cuando le dan por el bolsillo una medida que podría tomar el gobierno, sería la de exigir que cuando una persona vaya a una institución financiera, entiéndase un banco, a hacer un retiro de efectivo, además de presentar su cédula de identidad y electoral, tenga que presentar su tarjeta de vacunación. Si va a cambiar un cheque a un banco, también tenga que presentar su tarjeta de vacunación. Si va a recibir una remesa de un pariente, un familiar que está en Europa o en Estados Unidos, tenga también que presentar, además de la cédula, su tarjeta de vacunación. Yo estoy seguro que de esa manera, porque le están dando por donde le duele, le están dando por el bolsillo, inmediatamente ese grupo, muchos de ellos, que son unos irresponsables, que no cumplen con sus deberes ciudadanos, van a acudir a los centros de vacunación a recibir la primera dosis de esta vacuna contra el coronavirus. Pero mientras no haya ninguna consecuencia, mientras no haya ninguna sanción para esos que no les importa la salud pública, para esos que no les importa la situación sanitaria de nuestro país, ellos no van a ir a vacunarse porque no les importa y se creen por encima del bien y del mal. Pero lo peor de todo es, señores, que las redes sociales le han dado la oportunidad a legiones de imbéciles de opinar sin tener el más mínimo conocimiento de un tema, y más que opinar, de insultar, de tratar de denostar a quienes en algún momento tienen un planteamiento que no coincide con su forma de pensar. Esos lugares a los que tú te refieres, Nayib Chaede, se han convertido en sitios de difamación, de mentiras, de exageraciones, creando confusión, creando hasta pánico, tergiversando las cosas. Esos lugares son verdaderas fuentes del peor libelo
e inclusive lo están exhibiendo en estos momentos en que todos debemos cooperar de una forma u otra para tratar de por lo menos reducir considerablemente esta crisis pandémica, y sin embargo hacen todo lo contrario. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es el organismo del Estado que regula a esos canallas? Así es, don Álvaro, pero para esos canallas y esos imbéciles, como le llamaba Humberto Eco, que le ha permitido las redes sociales opinar a legiones de ellos, dice lo siguiente: la Constitución de la República, búsquenla, lean, que no muerde, no muerde. Señores, dice la Constitución que en los estados de conmoción interior y de emergencia solo podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos por esta Constitución. Eso es la Constitución de la República. Se podrá suspender la reducción a prisión según las disposiciones del artículo 40. La privación de libertad se podrá suspender. Los plazos de sometimiento a la autoridad judicial, eso podrá suspenderse. Hay que un plazo de 48 horas, ¿verdad? Así es. Eso puede ser suspendido en un estado de emergencia. Así es. Puede ser suspendido también el traslado a los establecimientos carcelarios. Pero puede ser suspendido, señores, oigan esto, el habeas corpus. ¿Tú sabes lo que es el habeas corpus? Claro. La importancia que tiene el habeas corpus, y puede ser suspendido en un estado de emergencia. Pero puede ser suspendido en un estado de emergencia la inviolabilidad de domicilio, óigame bien, de su casa, de su trabajo, de donde usted vive, donde trabaja, puede ser suspendida. Esa inviolabilidad que contempla la Constitución en un estado de emergencia puede ser suspendida. Son de las medidas excepcionales que puede tomar un gobierno. Pero ¿saben cuál también? La libertad de tránsito. Bueno, ¿y por qué el toque de queda? Por eso el toque de queda. ¿Por qué el toque de queda? ¿Usted cree que el toque de queda se puede tomar en condiciones normales? No. Claro que no. Para aplicar un toque de queda tiene que ser en el marco de un estado de emergencia como el que estamos viviendo en la República Dominicana. Pero está también la libertad de expresión. Óigame, algo tan grande, tan valioso, señor director, que es lo que nos permite a nosotros todos los días estar aquí en este programa. Libertad, Nayib Chaede, una libertad de expresión, sí, pero una libertad de expresión seria, responsable, que diga la verdad, que oriente, que informe, una libertad de expresión que esté acorde con la libertad y con la expresión auténtica, verdadera, sincera, porque las otras cosas, esas cosas a las que nos hemos referido, no son ni libertad, ni son expresión de una sociedad. Son maldades, son canalladas, producidas, como tú dices, por estúpidos, por analfabetos, y también, como decía Humberto Eco, con aquellos que van al baño y no encuentran el inodoro. Puede ser suspendida, como decía, la libertad de expresión. Pero, don Álvaro, escuchando yo todo lo que puede hacerse de forma excepcional, don Álvaro, yo creo que Nayib Chaede está sugiriendo como una especie de dutertazo. No. Puede ser suspendida también la libertad de asociación y de reunión, de reunirse, que eso es un derecho constitucional. Puede ser suspendida también la inviolabilidad de la correspondencia, que también está establecida en la Constitución de la República. Todo eso se puede hacer en un estado de emergencia. Algo, Nayib, se te queda algo, y es que dice la Constitución que también se puede suspender la romería, se puede suspender el brebaje, se puede suspender la bebedera, se puede suspender el hacer de determinados lugares del país, del Gran Santo Domingo, de donde quiera que usted piense, se suspende el desorden provocado por el alcoholismo de estos bandidos que unen, aparte del alcoholismo y de la promiscuidad,
unen las drogas. Los que critican eso que nosotros hemos planteado se amparan en el derecho de propiedad que le permite el disfrute de sus bienes, de las cosas que les pertenecen. Pues déjeme decirle que hasta el derecho de propiedad, en términos, en momentos de estados de emergencia, también está limitado. Y también se ve afectado, aún no haya un estado de emergencia, como cuando un estado declara de utilidad pública una propiedad donde usted vive o donde usted tiene su negocio. Entonces, yo les quiero decir a ustedes y quiero decirle a las autoridades de salud de la República Dominicana que si tenemos que tomar medidas excepcionales para que la gente vaya a vacunarse, a cumplir con ese deber ciudadano, bueno, que no le den un retiro de efectivo en un banco, que no le cambien un cheque, que no le entreguen una remesa al que no presente junto con su cédula de identificación una tarjeta de vacunación. ¿Cuánto no?